El zumbido de la radio crujió a través del suave murmullo del aire acondicionado de mi camioneta. El sol, aún sin alcanzar la 9ª hora, ya presionaba sobre el condado de Luna. Unidad 12 a despacho, ¿qué tienes para mí, Sandy?, dije al micrófono. Mac, recibí una llamada, es algo extraño. Un excursionista cerca de las agujas carmesí reportó un cadáver. Dijo que es, bueno, tendrás que verlo. Está cerca del arco de la quijada del coyote. Un músculo se movió en mi mandíbula. El arco de la quijada del coyote no era un lugar al que un hombre camina por placer. Estaba a 1 hora o más del último camino de tierra, donde éste se desvanecía en el desierto, profundamente enclavado en la tierra quebrada de barrancos y mesetas de piedra que se extendían hacia el este desde el pueblo. El joven agente Miller está en camino. Sonó un poco nervioso en la línea, dijo Sandy. Enterado. Dile que asegure la escena, que no toque nada y que me espere, respondí. Entendido, Mac. Y, ten cuidado. El excursionista sonó asustado. Muy asustado, finalizó Sandy. Hice un sonido y colgué el micrófono. Asustado por aquí podía significar que el sol le estaba jugando con la cabeza, creando espejismos en el aire, o podía significar algo más. Mi camioneta avanzó con dificultad sobre los últimos kilómetros. Con los neumáticos levantando cortinas de polvo y grava mientras sorteaba surcos lo suficientemente profundos como para dejar varado a un vehículo menos resistente. Luego, el terreno se volvió demasiado empinado y quebrado para la camioneta, así que la detuve bajo la sombra tenue de un árbol. Tomé mi mochila, las cantimploras, mi arma, la cámara y el kit de evidencia. El camino a pie fue como adentrarse en un horno. El aire sobre la roca roja temblaba por el calor, y los únicos sonidos eran el crujido de mis botas sobre la tierra reseca y, de vez en cuando, el enojado zumbido de una mosca que giraba en el aire quieto. Cuando vi el vehículo de Miller estacionado cerca del borde de un lecho seco, donde la tierra se hundía, mi camisa ya estaba empapada de sudor. Él estaba parado en el borde de un pequeño cañón, mirando hacia abajo, con los hombros tensos. Miller, lo saludé, con la voz un poco ronca. ¿Cuál es la situación? Se giró y vi el alivio en su rostro joven. Tendría unos 23 años. Detective Cole. Señor. Gracias a Dios que está aquí. Tragó saliva e hizo un gesto con una mano que temblaba. Ahí abajo. Está al pie de ese pilar. Miré hacia donde señalaba. A 40 pies debajo de nosotros, la pendiente de rocas caídas descendía hasta el suelo del pequeño cañón. Un solo pilar de piedra se alzaba allí. Y al pie de este, en las sombras moteadas del suelo, había algo. Incluso desde esa altura, podía ver que algo no estaba bien. Levanté los binoculares y enfoqué la escena. Mi aliento se heló. No estaba al pie del pilar de piedra. Estaba sobre el pilar. O así parecía. Como si creciera de la roca misma, a unos 10 pies del suelo. Estaba el cuerpo, era un hombre por el ancho de los hombros, estaba sentado erguido, pero no era la postura de un hombre sentado, sino de algo rígido. Las extremidades estaban mal colocadas. Un brazo se extendía desde el cuerpo, con los huesos de los dedos visibles, como si señalaran hacia el oeste, donde el sol caería. El otro brazo estaba doblado y colocado sobre el regazo, como en una pobre imitación de descanso. La piel del hombre era como cuero oscuro, estaba estirada y tensa sobre los huesos subyacentes. Parecía que se había secado bajo ese calor implacable durante semanas. Bajé por la pendiente, con las rocas sueltas deslizándose bajo mis botas, y Miller me siguió, torpe en el terreno inestable. El aire en el fondo del cañón era espeso. Olía a polvo, roca caliente, pero había otro olor debajo, seco y punzante, con un tono más agudo, como un mordisco acre que no pude identificar. No había olor a descomposición del cuerpo, y eso era otra cosa que no cuadraba. Cuando me acerqué, vi la terrible artesanía de todo. El brazo del cadáver que señalaba no era solo piel y hueso al descubierto. Segmentos de cactus, espinosos y viciosos, habían sido entrelazados en la carne, de modo que el cactus formaba una especie de armadura sobre los huesos. Donde el músculo se había retraído del brazo,
piedras pulidas de un lecho de río habían sido incrustadas en los huecos. Cuarzo lechoso y ágata bandeada, que brillaban suavemente en la sombra. Estaban encajadas entre los huesos y los tendones secos, como si quien hubiera hecho esto quisiera reemplazar lo que el desierto mismo habría tomado a su debido tiempo. La cabeza del hombre estaba inclinada hacia un lado. El rostro, o lo que podía ver de él, estaba oculto por una máscara. No una máscara que un hombre pudiera comprar. Estaba hecha de arcilla, del color de la tierra, seca y agrietada por el sol. Tenía 2 pequeños agujeros para los ojos. Una línea para la boca. Era algo tosco. Una delgada línea de hormigas negras se movía con su ritmo sobre la arcilla de la máscara y bajaba por la línea de la garganta, desapareciendo bajo el cuello de la camisa del hombre. Miller habló entonces, con voz temblorosa. «Señor, ¿quién cree que haría esto?» Lo miré, pero no le mostré nada de lo que sentía. Este era un artista, dije, observando al hombre sobre la roca, y la terrible meticulosidad de todo. Uno muy enfermo. Solo se escuchaba el sonido de las hormigas moviéndose sobre la arcilla y el susurro del viento caliente a través de los pasajes rocosos del cañón. Quienquiera que hubiera hecho esto conocía el desierto. Y había tomado su alma austera y la había convertido en un escenario para esto. Tomé la cámara de mi mochila. Documentar esto tomaría tiempo. Sería una labor larga y maligna. Y supe con una certeza más fría que una noche en el desierto que este no sería el último de sus trabajos. Unas horas después, el hombre muerto del arco de la quijada del coyote yacía bajo las luces blancas de la morgue del condado. Los registros dentales le dieron un nombre, Thomas Aston, 45 años, de Tucson. Llevaba desaparecido 3 días, un observador de aves que había venido al desierto. La doctora Ramírez trabajó en él durante toda la tarde. Era una mujer de temperamento tranquilo, familiarizada con el recuento del desierto, insolación, sed y huesos rotos por caídas. Pero Aston pertenecía a un registro diferente. Me quedé en esa habitación con ella, y principalmente escuché. La oficina se movía con un propósito silencioso que no delataba el escalofrío que Aston, con su cuerpo dispuesto como un macabro centinela, había provocado en nuestro pequeño grupo. El joven Miller había sido enviado a casa. Había dicho poco después de que dejamos el arco, que estaba marcado por lo que había visto allí. La desecación, dijo Ramírez, quitándose los guantes, con su voz cansada pero precisa. Es acelerada. Más allá de cualquier proceso natural. Hablamos de algo que debería tomar semanas, Mac, incluso meses, condensado en quizás 72 horas, como máximo. Señaló una imagen ampliada en su pantalla que mostraba células de la piel. Hay evidencia de un agente químico, algún tipo de desecante agresivo, casi una solución para curtir, pero más cruda. Rociada, creo. Post-mortem. Entonces lo mataron, dije. Luego lo colocaron. Y luego le puso este tratamiento. Exactamente. La causa de muerte de Aston parece ser un traumatismo contundente en la parte posterior de la cabeza. Fue rápido. Casi misericordioso, considerando lo que vino después. Sacudió la cabeza. Las inserciones de cactus que tiene por el cuerpo son deliberadas, casi quirúrgicas en su colocación, a pesar de la brutalidad. No hay heridas defensivas que sugieran que estaba consciente durante esa parte, gracias a Dios. Las hormigas. Mac, esas hormigas eran de una colonia específica de cosechadoras que solo he visto a unos kilómetros del arco, cerca del viejo cono de ceniza. No se congregan así de forma natural. Fueron introducidas. Alguien se inspiró bastante con su trabajo, dije. Sentí un escalofrío en mi propia piel. Alguien fuerte, con conocimiento del terreno y una inquietante cantidad de paciencia. Y recursos naturales específicos, dije finalmente. Los días siguientes, revisé informes antiguos de hombres desaparecidos. Leí las pequeñas palabras escritas en Internet por personas que vivían en este condado, buscando comentarios sobre campamentos extraños, hombres que se mantenían apartados en lugares salvajes.
Hablé con los guardabosques de los parques, los hombres de las tierras del gobierno y los viejos rancheros cuyas tierras se extendían 50 millas alrededor del arco de la Quijada del Coyote. Nadie había visto algo así. O nadie quería decirlo si lo habían hecho. Thomas Aston era un hombre sin enemigos aparentes, sin rarezas, salvo que había venido a este lugar a observar aves y había encontrado este final. La presión del sheriff del condado, un buen hombre, pero preocupado por la temporada turística y la mala publicidad, aumentaba. Encuentra algo, Mac. Lo que sea. La gente está asustada. Yo estaba encontrando cosas, pero solo eran más preguntas. El rastro digital de la vida de Aston no llevaba a ninguna parte. El excursionista que lo encontró era solo un hombre al que le gustaba caminar en campo abierto y ahora deseaba no haberlo hecho. Pensé una y otra vez en la artesanía de todo, el terrible orden en esa exhibición. No era obra de la ira. Era algo obsesivo. Un mensaje. Pero, ¿para quién estaba destinado? El cactus, las piedras pulidas como joyas en la carne muerta, las líneas de hormigas moviéndose en sus oscuras misiones, estas cosas comenzaron a habitar mi sueño. Me despertaba en la oscuridad de mi propia habitación con la imagen del rostro de arcilla de Aston ante mis ojos, y podía sentir el áspero susurro del desierto en mi propia garganta. Era tarde en el tercer día desde que bajamos a Aston de la roca. El sol era una mancha naranja y púrpura en el borde occidental del mundo cuando la voz de Sandy sonó en la radio. Esta vez no era aguda. Era baja, contenida, y tenía un matiz cercano al terror. «Mac, ¿estás ahí?», preguntó. Estaba siguiendo una teoría poco sólida sobre viejas reclamaciones mineras cerca del cono de ceniza, donde Ramírez había mencionado las hormigas únicas. Mi camioneta estaba estacionada cerca de un socavón derrumbado, con el aire enfriándose rápidamente mientras se acercaba la noche. «Adelante, Sandy», respondí. Recibimos una llamada del viejo Henderson. «¿Lo conoces? ¿Vive más allá de las llanuras de la roca fantasma?». Lo conocía. Un hombre que vivía apartado del mundo, que venía al pueblo 2 veces al año por lo que necesitaba. No llamaba a nadie. «¿Qué quiere?», dije. Dice, la voz de Sandy era más baja ahora. Dice que su espantapájaros empezó a moverse. Hubo un silencio y después dije. ¿Su espantapájaros? Eso dijo, Mac. Lo repitió. Dijo que está en su potrero oeste. Cerca del pozo seco. Dijo que ahora es diferente. Sonaba aterrorizado. No se acercará. No lo volverá a mirar. Solo quiere que vayamos a revisar. Un frío se asentó en mi estómago. Las llanuras de la roca fantasma estaban a 30 millas de camino, hacia donde la tierra estaba vacía. Pero pensé en lo que dijo. Un espantapájaros. Mi mente vio a Thomas Aston en su pilar de piedra, convertido en algo no humano. Dile a Henderson que cierre sus puertas, dije. Y que se quede adentro. Voy en camino. ¿Hay alguien con él? Negativo. Vive solo. Entendido, dije. No te comuniques más por radio a menos que sea urgente. Miller está fuera de turno. Me encargaré de esto. Sabía que había un riesgo. Pero si esto era lo que pensaba, llevar a un agente, incluso a uno experimentado, podría complicar las cosas. Este artista quizás disfrutara de un testigo, pero tal vez no de una multitud. El viaje duró más de 1 hora. La oscuridad había tomado posesión total del desierto cuando llegué al borde de la tierra de Henderson. Había una cerca de alambre de púas que se hundía entre sus postes. La única luz era el barrido de los faros de mi camioneta sobre el yermo. Su cabaña era una pequeña forma oscura, un único punto de miedo en esa gran nada. Apagué el motor y las luces y escuché. No había nada. Solo los grillos cantando en los matorrales y el leve sonido del viento moviéndose entre los arbustos. Tomé mi linterna potente del asiento y mi arma, y caminé hacia la cabaña. «Señor Henderson», llamé, con voz baja. «Departamento del sheriff. Detective Cole». Una voz salió desde una ventana tapiada con madera vieja. La voz temblaba. «¿Vino solo?». «Sí,
Señor, dije. Solo yo. ¿Está bien? La cosa, dijo. Está en el potrero oeste. Tiene que verla. De acuerdo, señor Henderson. Quédese adentro. Voy a mirar. Solo indíqueme el camino. Una mano, temblorosa y delgada, salió por una grieta en las tablas. Señaló hacia el oeste. Pasado el viejo tractor, dijo. Cerca de los huesos. Asentí, aunque él no podía verme en la oscuridad. Quédese ahí, dije. El potrero oeste era un lugar plano de tierra agrietada. Los esqueletos de lo que podrían haber sido árboles de Josué se alzaban como marcadores. Mi linterna cortó un camino blanco en la oscuridad. Vi la forma de un tractor viejo, con su cuerpo de hierro oxidado e inclinado hacia un lado. Y más allá. Al principio, parecía exactamente como él había dicho, un espantapájaros desgastado por el clima. Una estructura alta de palos, con ropas rotas que ondeaban en el viento nocturno. Pero al acercarme, el haz de mi luz se posó sobre él y la verdadera forma comenzó a revelarse. El aire que entró a mis pulmones se sintió como hielo. No solo era diferente. Este espantapájaros no estaba hecho de paja y trapos viejos ensartados en una cruz de madera. La estructura era de madera, sí, pero no una simple cruz. Era más intrincada, como una efigie de algún dios oscuro. Y atado a esta estructura con alambres oxidados que capturaban la luz de mi lámpara, había una forma humana. Una mujer. Era más pequeña que Aston, y sus huesos más delicados, pero estaba tan desecada como él, con su piel tensa y delgada como pergamino viejo sobre su estructura. Sus brazos no estaban extendidos como los de un espantapájaros común. Estaban doblados y retorcidos hacia arriba, los delgados dedos de sus manos abiertos contra la gran bóveda oscura del cielo con sus incontables estrellas. Como si estuviera congelada en un último ruego silencioso a un cielo sordo. Su vestido era de flores descoloridas, roto y dispuesto sobre ella con una especie de horrible arte. Pero donde la cabeza de un espantapájaro sería un saco de tela, su cabeza estaba al descubierto. Inclinada hacia atrás, con su boca abierta como en un grito que había sido atrapado y momificado en su garganta. Y las cosas que le habían añadido. Dios mío, las cosas. Mechas de maleza seca, gris y quebradiza, habían sido entretejidas en su cabello, formando una corona salvaje alrededor de su cabeza, como las serpientes de Medusa. En los huecos de sus ojos no había arcilla. Había piezas planas y redondas de turquesa, colocadas cuidadosamente en las cuencas. Sus labios, retraídos sobre encías secas y duras, estaban teñidos de un rojo profundo y antinatural, un color que podría provenir de bayas trituradas o de alguna piedra en polvo. Pero lo peor, lo que hizo que mi estómago se anudara en un frío nudo y los pelos de mis brazos se erizaran, era lo que estaba dispuesto alrededor de ella en el suelo. Los huesos de los que Henderson había hablado. Cráneos. Los pequeños cráneos de animales del desierto. Coyotes y liebres. Aves. Incluso el cráneo de una ardilla de tierra. Había docenas. Colocados en una espiral perfecta en la tierra agrietada alrededor de los pies de la efigie, había una espiral que se estrechaba al llegar a sus pies momificados y desnudos. Cada cráneo estaba girado para mirarla, hacia adentro, como si fueran una congregación silenciosa de esqueletos llegados a adorar en su altar. Di un paso atrás. El haz de mi linterna titubeó. Esto no era solo un asesinato. No era lo que había hecho con Aston. Esto era un ritual. Una forma de adoración. Y un nuevo horror echó raíces en mi pecho. Esta mujer no podía haber estado aquí más de un día. Quizás 2. Estaba trabajando más rápido ahora. Se estaba volviendo más audaz. Su teatro se hacía más grandioso. Moví el haz de mi luz alrededor del potrero silencioso. El viento suspiró. Traía el tenue olor seco de la creosota y la salvia. Y debajo, ese otro olor, leve y acre, que ya conocía. Podía estar ahí afuera, en la oscuridad. Observándome. Esperando ver qué haría yo con su nueva obra. Mi mano fue al culata de mi arma en la cadera. El silencio del desierto ya no era algo pacífico.
Y yo estaba parado en medio de su galería. El haz de mi luz se mantuvo en la mujer en el potrero oeste de Henderson. Presioné el botón de la radio y dije: Sandy. Soy Mac. Su voz respondió rápida y con un hilo de tensión. Mac. Él dijo que lo encontraste. Henderson. No se calma. Sí, lo encontré. Sandy, escucha con atención. Necesito un equipo completo aquí al amanecer. Forenses, refuerzos, el médico forense. Hasta entonces, necesito que le digas al señor Henderson que se quede encerrado adentro y que no salga por ningún motivo. Y pásame con el sheriff Brody a su línea de casa. Despiértalo si es necesario. Entendido, Mac. Estoy en eso, dijo ella. Acerqué el camión y ajusté las luces de trabajo para que su resplandor intenso iluminara ese lugar, pero las mantuve alejadas del suelo. Fotografié a la mujer desde todos los ángulos. Mi aliento formaba humo en el aire cada vez más frío. El cuidado del trabajo era algo que se apreciaba de cerca, el alambre torcido con un nudo que había usado antes, una atadura específica y en bucle. La mujer era más joven que el hombre. Tal vez 20 y tantos años. Aún no tenía nombre para ella. El sol y los químicos que había utilizado habían tensado la piel hasta los huesos, de modo que parecía hecha de cuero, madera y alambre. El arbusto rodador estaba entretejido en su cabello oscuro, sobresaliendo como cuernos tocados por un viento loco, un halo cruel contra el cielo negro. Y en sus ojos había colocado piedras pulidas, redondas y planas, del color del cielo profundo al mediodía, que capturaban la luz, turquesa de alta calidad. La voz de Brody, cuando Sandy me comunicó con su casa, estaba cargada de sueño pero se aclaró rápidamente. ¿Otro más, Mac? ¿Es tan malo como el primero? Peor, sheriff. Diferente, más, performativo. Este parece estar dirigido a alguien. El amanecer llegó gris y despiadado en esa tierra, y con él llegaron los coches del condado. Los forenses se movían en silencio mientras trabajaban, con sus voces bajas ante lo que veían. La doctora Ramírez tenía una expresión tallada en piedra mientras comenzaba su examen preliminar en el lugar. El viejo Henderson fue sacado de su casa y se negó a mirar hacia el campo del oeste. Volví a mirar los cráneos colocados alrededor de sus pies. Huesos limpios, blanqueados por el sol, cada uno mirando hacia la mujer en su extraño crucifijo. La doctora Ramírez habló a mi lado, con su voz baja mientras examinaba las piedras en los ojos de la mujer. ¿Notas algo raro en los materiales, Mac?, preguntó Ramírez, mientras examinaba suavemente una de las piedras turquesas que cubrían los ojos con un dedo enguantado. Esta turquesa no es la barata que encuentras en las tiendas de souvenirs. Esta es de calidad. Se extrae de vetas específicas. Bisbee Blue, tal vez, o Sleeping Beauty, aunque eso es más raro tan al sur. Mi mente comenzó a trabajar. Las minas de Bisbee y Sleeping Beauty estaban a cientos de millas de distancia. Demasiado lejos para que un solitario del desierto las consiguiera casualmente. ¿Algo local que coincida? Ramírez se encogió de hombros. La mayoría de las vetas antiguas por aquí se agotaron hace décadas. Eran operaciones pequeñas. Pero, hay historias. Algunos de los cañones más remotos de la Sierra del Diablo, cerca de los picos Twisted Sisters, los locales juraban que había vetas de turquesa de calidad allí. Pero eran difíciles de alcanzar. Terreno traicionero. La Sierra Diablo. Las Twisted Sisters. Conocía la zona. Un territorio fracturado de cañones profundos y crestas como los huesos de una bestia muerta hace tiempo. Allí no llegaba la señal del celular. Allí no llega ayuda para un hombre que se pierde. Y el pequeño búho cuyo cráneo estaba entre los demás, Ramírez dijo que su especie anidaba en esos cañones altos, en ningún otro lugar de este condado. En las siguientes 24 horas, rastreamos las vetas de turquesa conocidas y los lugares frecuentados por coleccionistas de rocas, pero la teoría de la Sierra Diablo se solidificó. El tipo de cráneos de animales también comenzó a crear un perfil geográfico más refinado al cruzarse con hábitats específicos, una subespecie particular de búho terrestre, cuyo pequeño cráneo estaba entre los demás.
Anidaba predominantemente en las formaciones rocosas de mayor altitud encontradas dentro de los cañones Diablo. La segunda víctima fue identificada como Sarah Kim, una estudiante de geología de la UNM, reportada como desaparecida después de una expedición de mapeo en solitario en los Diablos una semana atrás. Ni siquiera había sido oficialmente declarada desaparecida hasta ayer, cuando su ventana de contacto había expirado. Su coche fue encontrado abandonado en un sendero poco utilizado que conducía directamente hacia los picos Twisted Sisters, precisamente donde convergían las vetas de turquesa de alta calidad y los hábitats únicos del búho terrestre. No había trabajado en ella allí. La había traído desde las montañas hasta las tierras planas de Henderson y la había colocado para que la viéramos, una señal en la desolación. Había hecho de Aston una práctica, para aprender su oficio. Pero esta mujer. Ella era un mapa. Él trazó las líneas y colocó los marcadores para que yo los leyera, como si conociera al hombre que vendría a buscarlo. Como si esperara que un ojo específico siguiera sus señales. «Quiere que lo encuentre, Sheriff», dije, parado en la oficina de Brody, con el informe preliminar sobre Sarah Kim en mi mano. «Estas ya no son víctimas aleatorias, y su colocación no es casual. Está dejando pistas, marcadores geográficos». El sheriff miró el informe sobre la mujer, Sarah Kim, y las arrugas en su rostro se profundizaron. «¿Y crees que su taller está en los Diablos?» «Estoy casi seguro. La turquesa, los búhos específicos, la última ubicación conocida de Sarah Kim, todo apunta a esos cañones cerca de Twisted Sisters. Eso es un suicidio, Mac, entrar allí tras él. Ese es su territorio. Podemos establecer un perímetro, tal vez usar un helicóptero para reconocimiento aéreo. Si es que tiene una base fija. Podríamos buscar en esos cañones durante semanas y no encontrar nada. Él está moviendo a sus víctimas. Conoce el terreno demasiado bien. Para cuando un equipo de búsqueda completo esté organizado y desplegado efectivamente, él habrá desaparecido, o peor, habrá tomado otra vida. No, si entro en silencio, solo, tal vez me lleve a donde se sienta más cómodo, más poderoso. Es un riesgo, enorme, pero... Brody apoyó su mano plana sobre la madera de su escritorio y la miró fijamente. Después de un momento, dijo, «Pero sientes que es la única manera de adelantarse a él». Me miró durante un largo momento. «Está bien, Mac. Está bien. Pero entras con comunicaciones completas, mientras duren. Informa cada 30 minutos una vez que pases el punto de partida. Si falta un informe, envío todo lo que tenemos, al diablo con los protocolos». «Entendido», dije. El sol caía hacia las montañas del oeste cuando dirigí mi camioneta hacia los Diablos. El buen camino se terminó, luego el camino de tierra se terminó, y luego fue solo una huella entre las piedras que arañaban los neumáticos. La tierra se elevaba en paredes de piedra, antiguas y sombrías, y el aire en ese lugar se sentía más viejo, cargado. Aparqué mi camión cerca del mismo sendero desierto donde Sarah Kim había dejado el suyo. Respiré hondo. Tomé mi mochila, el rifle, mi pistola y agua extra. Me quedé un momento donde comenzaba el sendero, había una leve depresión en la grava y las rocas. Solo el viento se movía por los pasajes estrechos de roca con un sonido de suspiro. Las huellas de los neumáticos de Sarah Kim estaban allí, ya desvanecidas por ese viento. Y no había otra señal. Entré en el cañón. La grava crujía bajo mis botas y el sonido era fuerte en ese gran silencio. Mi radio crepitó una última vez antes de que la piedra absorbiera la señal. «Unidad 12, ¿cuál es tu ubicación?», era la voz de Sandy. «En el punto de partida de Twisted Sisters, Sandy», dije. «Entrando en el cañón Diablo ahora. Comenzando informes cada 30 minutos». «Entendido, Mac. Que Dios te acompañe». Pensé, sí, que Dios me acompañe. Lo necesitaría. Y avancé hacia la oscuridad donde él esperaba. Estaba entrando en su territorio, en el corazón de piedra de su trabajo. El cañón se convirtió en una estrechez en la roca, y las paredes se cerraron sobre mí tan apretadas que podía tocar la piedra a ambos lados con los brazos extendidos.
El aire tenía un frío como de un sótano cortado en la montaña, pesado con el olor a tierra sin luz y algo más. Un sabor a metal y químicos crudos en la garganta que cubría el polvo muerto del lugar y el aliento de su antigua descomposición. El viento que había tenido algo de vida en las partes altas estaba muerto aquí. Solo había un gran silencio y el sonido del agua goteando de grietas ocultas dentro de la piedra. La luz falló dentro de la piedra cada vez más profunda. Cambié la luz amplia de la lámpara de mano por el haz más estrecho del rifle, una lanza de luz que se adentraba en la penumbra frente a mí pero dejaba el mundo a los lados en una sombra más profunda. El más mínimo sonido de mi paso, el susurro de la tela o el crujido de una suela de bota sobre la roca, rebotaba en las paredes de piedra amplificado y de mal augurio. De modo que me movía como un hombre tocando un tambor en ese silencio, anunciando mi llegada. Las transmisiones cada 30 minutos a Sandy eran breves, con mi voz tensa en mis propios oídos. Todavía avanzando hacia el oeste en la garganta principal de Diablo. Nada que reportar. Sin embargo, los pelos de mi nuca se erizaban por lo que no veía, y un conocimiento crecía en mí de que estaba siendo observado. Entonces aparecieron las señales, estaban colocadas sobre la roca como marcadores. Una piedra redondeada como un huevo oscuro en un estante alto donde no debería haber ninguna piedra, y emitía un brillo tenue como de alguna luminiscencia antigua. Un ramillete de salvia del desierto seca atada con el mismo nudo deliberado y giro de alambre viejo que había atado a la mujer en la ruina de Henderson. Y luego la roca giró bruscamente sobre sí misma y el haz de luz encontró un rocío de plumas de cuervo negras contra la piedra pálida, sujetas con astillas de hueso clavadas en las grietas. Y en la punta de cada pluma había una astilla de piedra azul, brillando como un ojo. El desfiladero dio paso entonces a un hueco en la piedra, una especie de gruta de no más de 20 pies de pared a pared, techada por la montaña misma. Había encontrado su guarida. Mi aliento se detuvo en mi pecho. Me había preparado para lo que podría haber allí, pero la cosa en sí estaba más allá de las geometrías de la imaginación de cualquier hombre cuerdo. Era un espacio pequeño. A lo largo de la pared del fondo, había estantes de madera erosionada, restos de alguna inundación antigua, y piedras balanceadas una sobre otra en desafío a su naturaleza. Los estantes estaban cargados con las herramientas de su artificio. Cinceles de alguna mina antigua, martillados y afilados hasta un filo cruel. Había tendones de animales, secos y enrollados como serpientes. Cubetas que contenían arcillas de diferentes tierras, pardo, ocre y un negro como la noche. Bolsas de pigmento en polvo. Segmentos de cactus colocados en filas, con sus espinas cortadas con un cuidado terrible. Y frascos. Frascos de vidrio que contenían líquidos de un color extraño, y en ellos nadaban partes de descomposición, fragmentos de cosas, plumas, dientes, cabello y lo que parecían ser recortes de uñas humanas. Pero había un altar en ese lugar, era una losa de arenisca en su centro, y sobre ella palpitaba una luz no de este mundo. Había grandes hongos que nunca había visto y se aferraban a la roca cercana, y su luminiscencia fantasmal iluminaba la losa y lo que yacía sobre ella. Eran piedras pulidas. Láminas de obsidiana, negras y afiladas. Y huesos humanos. Los huesos largos de las piernas, un fémur, una tibia. Una clavícula como un pedazo de porcelana blanca. Todo limpio, pulido, con pequeños agujeros perforados en sus superficies como para ensartarlos. De las grietas en las paredes de roca colgaban sus otras obras, sus bocetos en carne y hueso. El cadáver de un coyote, seco y estirado, con su caja torácica abierta y rellena de cristales de cuarzo brillantes. Había una cosa hecha de alas de pájaro y cráneos de pequeñas bestias, todo unido con alambre para girar y moverse en alguna brisa de aire que no podía sentir. Era una casa de carnicería y el taller de un demonio. Podía oler el aroma metálico de la sangre vieja y el agudo mordisco de sus químicos, y también un dulzor, el perfume empalagoso de la podredumbre mantenida en cuidadosa estasis. Dirigí el haz del rifle hacia las sombras más profundas y dije: «Muy bien». Mi voz era un rasguño en ese aire muerto. «Sé que estás aquí. Muéstrate». Nadie respondió. Solo el goteo interminable del agua que medía la eternidad. Entonces un sonido raspó la piedra detrás de mí.
Giré con el rifle, con mi dedo en la curva del gatillo, y él estaba allí, en la entrada de la cueva por donde había entrado. Una figura oscura que incluso parecía absorber la poca luz que entraba al cañón. Bloqueaba la única salida. Era alto y parecía hecho de alambre y hueso, y su ropa era del color de la tierra seca, como si fuera una cosa surgida de la roca misma. No llevaba ningún arma que pudiera ver, pero sus manos estaban frente a él, oscuras con arcilla y alguna otra sustancia negra. Su rostro estaba perdido en la sombra, pero sentí su mirada sobre mí, una presión. ¿Lo aprecias, detective? Su voz era suave y delgada, no el gruñido de una bestia sino un susurro seco, la voz de un hombre seguro en su visión. No muchos pueden ver la belleza en la transformación. La manera en que el desierto toma, y la manera en que yo, ayudo. Belleza, dije, con el rifle firme apuntando a su corazón. Aston. Sarah Kim. ¿A eso le llamas belleza? Hubo un movimiento de cabeza desde las sombras, lento como el giro de una estación. Ahora son constantes, detective. Más allá del alcance del tiempo. Su descomposición está detenida. Les di permanencia. El desierto es un artista lento. Yo aceleró. Yo refino. Dio un paso. Quédate donde estás, dije. No escuchó y avanzó otro paso. Tú, detective Cole. Marcus. Entiendes la tierra. Ves los patrones. Lo vi en cómo estudiaste a Thomas. Miraste, correctamente. Como un conocedor. Sarah, estaba destinada a mi pieza, ofrenda celestial. El espantapájaros de Henderson, así la llamaste, fue adecuado, en cierto modo. Ella mira las estrellas con las que la adorné. Para siempre. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la cueva recorrió mi sangre. Él me había escuchado. Había estado allí en el corral oscuro de Henderson, escuchando. Esto no es arte, dije, con mi voz un sonido hueco. Esto es asesinato. Esto es enfermedad. Hay una diferencia, susurró, y luego se movió, no hacia mí, sino hacia un lado, un movimiento ágil y repentino como el de una serpiente atacante, con su mano extendida hacia la pared de roca junto al pasaje. Sus dedos encontraron algún agarre allí. Un crujido de piedra vino desde arriba. El saliente, ese techo de roca, desalojado por alguna palanca o cuerda oculta, comenzó a caer. Había toneladas de piedra y tierra. Sin pensar, me lancé hacia un lado. Golpeé el duro suelo de la cueva y el rifle se me escapó de las manos. El polvo se elevó en una nube asfixiante, espesa como ceniza, y la cámara quedó sumida en una oscuridad más profunda cuando la luz de los hongos fue enterrada. Tosí, tragando polvo, y ciego. Él estaba sobre mí antes de que pudiera recuperar el aliento. No lo vi. Lo olí, el olor de la tierra cruda y el de sus químicos y un hedor más antiguo, más grave. Una fuerza delgada, alimentada por la locura, y sus dedos, como garras, arañaron mi rostro. Me debatí, golpeando algo sólido, y escuché un gruñido. Rodamos por el suelo de la cueva, hubo un nudo de extremidades retorciéndose en el polvo apestoso. Sus pulgares encontraron mi garganta y presionaron. Me sacudí, giré, mi mano revoloteando sobre la piedra rota, y mis dedos se cerraron alrededor de un fragmento de roca, pesado y afilado. Lo levanté hacia donde calculé que estaba su cabeza en esa oscuridad. Después hubo un sonido sordo. Un ruido ahogado. La presión en mi garganta cedió un poco. Golpeé de nuevo con la piedra. Y otra vez. Él resopló y retrocedió. Me arrastré hacia atrás, tragando aire como un pez fuera del agua, con mis manos buscando el rifle. «¿No ves?», dijo con voz áspera, ahora cargada de rabia. «Iba a hacerte, magnífico». Hubo un destello en la ruina, la tenue luz de los hongos perturbados que aún se filtraba a través del polvo iluminó la habitación. Él tomó un cuchillo largo de obsidiana, pulido y afilado. Se abalanzó sobre mí entonces, una sombra blandiendo un colmillo de vidrio negro. Mi mano fue hacia mi bota y encontró la empuñadura de mi cuchillo de caza. Lo desenvainé mientras él se lanzaba. Recibí su ataque.
El acero golpeó la piedra con un chirrido y una lluvia de pequeñas chispas. Estábamos demasiado cerca para usar cualquier otra arma, trabados en ese mortal forcejeo. Se movía con una velocidad frenética y logró herir mi antebrazo izquierdo. El dolor floreció, caliente y repentino. Ahora emitía sonidos, bajos en su garganta, como una bestia. Me agaché y embestí con fuerza contra su pecho. Fuimos tambaleándonos hacia atrás juntos hacia la parte más profunda de la cueva, sobre rocas sueltas, y chocamos contra su banco de trabajo de arenisca. Sus herramientas, sus frascos, sus horribles creaciones, salieron volando y se estrellaron contra el suelo. «Mi colección», gritó, distraído por un instante. Era la oportunidad que necesitaba. Había girado la cabeza una fracción de segundo para evaluar el daño. Clavé el cuchillo hacia arriba. Él se retorció como un gato, pero la hoja lo encontró, no limpiamente, rozó una costilla antes de hundirse profundamente en su costado, bajo el brazo. Lanzó un rugido, un sonido de furia y dolor absolutos, y retrocedió tambaleándose, con las manos apretadas sobre el costado. Un líquido oscuro comenzó a brotar y emitía una luz tenue. No le di tiempo. Me abalancé y lo derribé, arrastrándolo entre los restos de su taller, entre los fragmentos de arcilla y los huesos dispersos de hombres y animales. Mi lámpara. La vi, semienterrada entre los derrumbes en la boca de la cueva, con su haz apuntando torcidamente al techo, rota pero aún encendida. No podía alcanzarla. Él se sacudió bajo mí, su mano libre buscó a tientas y agarró uno de los fémures humanos de su colección. Lo blandió como una porra y golpeó mi hombro con un crujido enfermizo de hueso contra hueso. Un entumecimiento blanco y cegador recorrió mi brazo. Mi agarre del cuchillo se aflojó. Intentó girarme, ponerse encima, con sus ojos ardiendo con una luz salvaje. El desierto, jadeó, con sangre en los labios, acepta. Tú. Ofrenda. Era fuerte. Dios, era fuerte. Levanté la rodilla con fuerza y se la clavé en su costado herido. Gritó, con un sonido agudo, y su espalda se arqueó. En ese instante, mis ojos, ya adaptados a la tenue luminiscencia, vieron una piedra brillando en el suelo junto a su mano que se agitaba. Uno de los trozos de turquesa azul que le había puesto a la mujer en el campo de Henderson. Mientras se levantaba el fémur para otro golpe, agarré la turquesa. Llenó mi mano, pesada, con su borde roto afilado. Con un gruñido que el dolor y la desesperación me arrancaron, la clavé no sobre su cabeza, sino sobre la muñeca de la mano que sostenía el hueso. Aulló. Ahora estaba herido. Aproveché, golpeando su rostro con la base de mi mano buena, una y otra vez, hasta que su respiración era superficial y entrecortada. Me aparté rodando. Cada parte de mí ardía de dolor. Mi brazo. Mi hombro. Me tumbé allí, en el polvo y la ruina de su locura, respirando un aire cargado de tierra, sangre y el hedor de sus químicos. Su respiración, a mi lado, era un sonido húmedo y entrecortado que se desvanecía lentamente hacia el silencio. Con un esfuerzo eterno, encontré mi cuchillo. Luego la lámpara. La lente estaba agrietada, pero la luz resistía. La dirigí hacia él. Esos ojos, ahora vacíos, aún guardaban un fantasma de su terrible devoción. A su alrededor yacían los instrumentos rotos de su culto, los íconos destruidos. La piedra de turquesa estaba cerca de su mano destrozada, oscura con su sangre. Mi radio. Estaba hecho pedazos. Era inútil. Me tomó lo que pareció una eternidad, moviéndome a través de una niebla de dolor, alcanzar la baliza de emergencia de mi mochila. Mis manos temblaban. Luego solo quedó esperar. Me apoyé contra la piedra fría. El viento del desierto había encontrado un camino hacia esa tumba, y susurraba una nota baja entre las rocas caídas. No sonaba como un lamento. El tiempo no tenía medida en ese lugar. Quizás pasaron horas antes de que oyera el batir de los rotores del helicóptero en el aire, un sonido que venía de un mundo más allá de la piedra. Brody había dicho que enviaría lo que tuviera. Me encontraron allí, entre los escombros de la cueva, con esa cosa tirada a unos pasos de donde yo estaba sentado. Yo había vivido.
Él no. Pero una parte de mí quedó enterrada en aquella grieta oscura de roca, con los huesos, la arcilla y la turquesa manchada de oscuro. El desierto había cobrado su deuda. Y esa belleza que alguna vez conocí en los lugares desnudos y silenciosos, ese consuelo austero de la roca y el sol, ahora estaba cubierta por el recuerdo de esta criatura y lo que había hecho con esa soledad. Una sombra más oscura dentro de la penumbra. El brillo del altar desapareció cuando murió, y la forense determinó que el cuerpo en algún momento fue humano.